Nosotros sabemos cuál es el ritmo normal, ¿no? El ritmo cardíaco normal, sabemos cuál es. Entonces, todo aquel ritmo que es diferente al ritmo cardíaco normal, que es el ritmo sinusal, sería pues una arritmia cardíaca. Así simple. ¿Ya? O sea, un ritmo cardíaco diferente al ritmo sinusal normal, el cual puede ser producido por un disturbio en la formación, o sea, en la generación de los impulsos, o por un trastorno en la conducción de los impulsos. ¿Ya? Aquí ya en la definición ya está hablando ya de los mecanismos. Y el inicio, o sea, la formación, el origen de los impulsos puede ser en el nodo sinusal o fuera de este. Si es fuera de este, toma el nombre de ectópico. ¿Ya? El ritmo puede ser regular o irregular. Y puedes tener la frecuencia cardíaca, puede estar muy lenta o puede estar normal. Normales hablamos de 60 a 100, o puede estar acelerado, en este caso taquicardia. ¿Ya? Entonces es una arritmia cardíaca. Entonces todo aquel ritmo que difiere del ritmo sinusal normal es una arritmia cardíaca. Muy bien. Ya sabemos por definición cuánto decimos que una arritmia cardíaca es sinusal. Y eso lo hemos dictado en la clase de electrocardiografía. ¿No? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo se producen las arritmias? ¿Por qué se producen las arritmias? Entonces, primero vamos a hablar de los mecanismos. En la misma definición lo dice por la formación anormal de los impulsos. Estamos hablando del automatismo. El automatismo puede estar muy incrementado o puede estar disminuido. ¿Ya? El automatismo puede estar aumentado de manera normal o anormal. Cuando nosotros hablamos del impulso, estamos hablando de la generación de un impulso de corriente, ¿no es así? No sea, un potencial eléctrico. Entonces, un potencial eléctrico ya tiene sus partes. Sabemos que tiene una despolarización y después una repolarización. Cuando este potencial eléctrico está en fase de repolarización, ya sea en fase 2 o fase 3, puede generar otros potenciales. O sea, se puede sumar otro potencial sobre ese potencial. Entonces, eso se llama postpotenciales. Si son precoces en fase 3 o si son tardíos en fase 4, que es una forma anormal también de automatismo, digamos. ¿Ya? Y cuando hablamos de conducción anormal de los impulsos, básicamente estamos hablando de este fenómeno de reentrada, ¿ya? Que es el que causa la arritmia, ¿ya? La arritmia. Perpetúa la arritmia, digamos, hace que la arritmia dure tiempo. Entonces, estamos hablando de los mecanismos de las arritmias en este caso. Cuando hablamos del automatismo, ya sabemos que todas estas células del sistema del corazón tienen pues la función automática, ¿no es así? La capacidad de generar sus propios impulsos o sus propios estímulos. Mejor dicho, estas células no requieren que los pinchen, sino ellas mismas generan su pinchazo. Y obviamente el que tiene la función automática más elaborada es el nodo sinusal, ¿no? ¿Ya? Eso en razón a que durante la repolarización, o sea, en la fase 4, prácticamente estas células no tienen reposo, ¿no? Porque se repolarizan e inmediatamente comienzan a despolarizarse, ¿no? Desplazándose hacia el umbral y generar otro potencial de acción. ¿Ya? Eso va a generarse de acuerdo a ciclos diferentes en las diversas estructuras, pero la más frecuente y la más rápida va a ser el nodo sinusal, por eso es que comanda el ritmo. ¿Ya? Por eso dice, el nodo sinusal es el marcapaso dominante porque tiene la frecuencia intrínseca más rápida. Quiere decir que su capacidad de producir impulsos es más rápida que los demás. Entonces, esta generación de los impulsos puede estar aumentado de manera normal cuando el corazón es prácticamente sano, ¿no? Pero en una situación patológica, este automatismo también puede aumentar. En ese caso, hablamos del automatismo anormal, aumentado de manera normal, cuando se da en una situación patológica, ¿no? En una situación patológica. El automatismo normal puede estar aumentado a nivel de nodo sinusal o puede estar aumentado a otros niveles del sistema excitoconductor. Entonces vamos a tener ahí ritmos de escape. Entonces vamos a tener ritmo auricular, ritmo nodal o ritmo idioventricular, si es ventricular, ¿no es así? Y el automatismo de manera normal puede aumentar, por ejemplo, una situación de isquemia, ¿no? Una situación de infarto, una situación de afectación por ciertos medicamentos, por ejemplo, cuando hay parasistolias, etc. ¿Ya?
Entonces, en ese caso hablamos de un automatismo que se ha aumentado de manera normal o el corazón pues está enfermo por algún motivo. Esto es el que les confiere la capacidad automática con lo que les decía, ¿no? La fase 4, que prácticamente no, estas células del nodo sinusal no reposan, ¿no? Se repolarizan e inmediatamente empiezan a despolarizarse, ¿no? Hasta llegar al umbral y desencadenar un potencial de acción. Y como ven, es más rápido, más frecuente, y la morfología también difiere, ¿no? Siendo la, la repolarización más plana a nivel Purkinje, ¿no? O sea, la menos automática, digamos. Por eso que la frecuencia intrínseca del nodo sinusal estará pues entre 60 y 100 y aquí es alrededor de 40. ¿No? Y la actividad desencadenada, lo que llamábamos de postpotenciales, no es más que actividad o generación de postpotenciales, ya sea en forma precoz o en forma tardía. ¿Ya? Si la generan en forma temprana, o sea, antes de completarse la repolarización, en fase 2 o en fase 3, o sea, generalmente en fase 3 las depolarizaciones se pasan a llamarse tempranas. Y si se generan en fase 4, postpotenciales de fase 4 o postpotenciales más tardíos. ¿Ya? Estos postpotenciales también pueden llamarse así, ¿no? Actividad desencadenada, ¿no? O trigger activity en inglés, ¿no? Y pueden ser causas de arritmias, por ejemplo, por postpotenciales precoces, los que se generan, por ejemplo, en los síndromes de QT largo, ¿no? Que pueden ser congénitos o adquiridos. Y la generación de los, digamos, de arritmias por postpotenciales tardíos, el ejemplo clásico típico es la intoxicación digitálica, ¿no? Cuando la digital produce arritmias. Entonces produce por postpotenciales en fase 4 o postpotenciales tardíos. ¿No? Ahora, ¿qué otra cosa me puede producir postpotenciales tardíos? Las catecolaminas, ¿no? Adrenalina, esas cosas. Cuando hay fenómeno de reperfusión, por ejemplo, un paciente que ha sufrido un infarto, ¿no? Y de repente se le ha trombolizado, después de la trombolisis se reperfunde esa zona y puede generar esos postpotenciales tardíos, ¿no? O se puede generar arritmias, por si acaso, ¿eh? Y también las arritmias se pueden generar en postpotenciales prolongados, ¿no? Entonces, ejemplos de postpotenciales precoces, tenemos causas potenciales, por ejemplo, cuando hay bajos niveles de potasio, frecuencias cardíacas lentas, toxicidad con drogas, quinidina, por ejemplo. O sea, todo lo que me prolonga el QT, ¿no? La quinidina que causa todo eso, pues la quinidina me prolonga el QT, pues, ¿no? El QT congénito, adquirido también, pueden generar arritmias por postpotenciales precoces. Y en el caso de postpotenciales tardíos, tenemos los clásicos extrasístoles, los niveles de calcio que aumentan, los niveles de adrenalina, ¿no? O la toxicidad por digital, postpotenciales tardíos. Eso puede venir en el examen, ¿no? En el ENAM también viene esto, ¿no? ¿No? La generación de la toxicidad, o sea, de arritmias por digitales, es debido a qué? A postpotenciales tardíos, por si acaso. Aquí tenemos el ejemplo gráfico de un potencial y un postpotencial. Precoz en este caso, el cual si se repite si se aparece, digamos, en forma repetitiva, puede ser causa pues, de un ataque arritmia en este caso, ¿no? O los postpotencial tardío, por ejemplo, también si se repite puede generar postpotenciales tardíos a repetición, puede dar lugar a taquiarritmias, ¿no? Puede dar lugar a taquiarritmias, ¿no? Aquí el mecanismo es bastante complejo, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con el transporte de iones a través de la membrana, ¿no? O sea, los iones que están saliendo se quedan o regresan nuevos iones, ¿no? Otra vez se carga positivamente el interior, entonces genera pues otro potencial, ¿no? Eso es lo que pasa. Y el otro mecanismo por lo que se producen las arritmias o se perpetúan, digamos, duran, ¿no? Le da y dura 1 hora, 2 horas, es por un concepto de reentrada, ¿ya? Pero este concepto de reentrada, para que se produzca este fenómeno, tiene que haber digamos, ciertos requisitos. Primero, que tiene que haber un circuito cerrado. Aquí hay un circuito que no es cerrado, es discontinuo. Aquí no se podría producir la reentrada nunca. Aquí sí hay un circuito continuo. Aquí sí podría producir la reentrada, pero en este caso las velocidades de conducción tanto por este brazo y como por este brazo son iguales y entonces chocan
chocan los impulsos y ahí se bloquea, no pasa nada. Entonces tiene que haber otro requisito, ¿cuál es? Bloqueo. Entonces el impulso desciende por este brazo y se bloquea aquí, y desciende por el otro brazo, pero desciende tan rápidamente que cuando llega a este punto de acá, encuentra este brazo, digamos, ocupado por este impulso, entonces ahí queda bloqueado y no pasa nada, ¿ya? Pero ya hay ya dos requisitos, el bloqueo unidireccional. Y falta el tercer requisito, ¿cuál sería? Conducción lenta. Entonces el impulso viene, se bloquea aquí. Entonces desciende por el otro brazo, pero lo hace más lentamente, de tal manera que cuando llegue aquí, ya encuentra esta vía ya libre, ya no está ocupado por el impulso que desciende. Y al encontrarlo libre, lo va a invadir, entonces va a empezar a circular, ¿ya? Entonces el impulso comienza a circular en esta forma. Entonces, los requisitos son circuito continuo, bloqueo unidireccional y conducción lenta, ¿no? Ahora, este mecanismo puede ser ordenada cuando digamos, este circuito tiene una determinada longitud que es estable, constante, o puede ser aleatoria, si esto varía, ¿ya? Puede ser anatómico funcional. La anatómica se refiere a qué? A que estas vías existen, digamos, desde el punto de vista anatómico. Si ustedes escarban, lo van a encontrar. Pero funcional se llama ya cuando ustedes escarban y no van a encontrar nada. Entonces ocurre como una especie de una disociación celular, digamos, en donde ciertos grupos celulares se dividen de otros grupos celulares, de tal forma que esos grupos celulares, cada grupo celular adquiere diferentes características electrofisiológicas que lo hacen que cumplan estos requisitos para producir una arritmia, ¿ya? El ejemplo típico, por ejemplo, de, de una arritmia funcional es en la taquicardia intranodal. Y el ejemplo típico de una taquiarritmia por una reentrada desde el punto de vista anatómico, por ejemplo, tenemos el Wolff-Parkinson-White, pues, el típico, ¿no? ¿No? Ya, el típico. Después que tenemos, ya las condiciones están ya, ahí lo enumera, ¿ya? Y el aleatorio es cuando varía, pues, de tamaño, digamos. Ejemplos de reentrada, ejemplos de reentrada. La taquicardia, arritmias, por ejemplo, la taquicardia recíproca ortodrómica, la taquicardia intranodal, que ya les mencioné, la taquicardia por entrada entre ramas y ramas, la taquicardia ventricular monomorfa sostenida, ¿no? Donde la vía rápida va a ser, por ejemplo, un paciente que sufre un infarto, ¿no? La vía rápida va a ser la zona viable, o sea, la zona que está sana, y la zona poco viable va a ser la zona de conducción lenta, ¿no? Entonces, rápida y lenta, entonces puede ahí establecerse un circuito de reentrada, ¿no? El flúter auricular, por ejemplo, es un típico ejemplo también de reentrada, ¿ya? Esto se ha venido acá, caray. Un ratito, voy a... Esto debería de venirse por aquí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver las causas de las arritmias. ¿Por qué se producen las arritmias? ¿No? Las arritmias, ¿por qué se producen? A ver, vamos a ver. ¿Están viendo, no? La figura, ¿no? Sí, Delegada. doctor, sí se ve. Ya, perfecto. Las arritmias pueden producirse en un corazón perfectamente sano, normal, digamos. Ustedes le pueden hacer todos los estudios que quieran y va a salir normal en todo. Entonces se llaman síndromes arritmogénicos asociados con arritmias crónicas o paroxísticas. Crónicas quiere decir que ya es permanente, ¿no? Paroxística, que aparece y se va, ¿no? En individuos sanos, dice, individuos sanos, ¿no? Sin enfermedad cardíaca, ¿ya? Ejemplo,
Tenemos, por ejemplo, las taquicardias paroxísticas, el Wolf síndrome de White, taquicardia por entrar en el nodo auriculoventricular o en el nodo, la fibrilación auricular aislada, el QT congénito, taquicardias ventriculares paroxísticas, por ejemplo, en jóvenes, ¿no? Que son muy peligrosas, lo matan a los jóvenes, ¿no? A los muchachos, ¿no? Aquí ya me metió también esto de bradiarritmias, ¿no? Bradiarritmias. O sea, en corazones sanos pueden aparecer estos, sí. ¿Ya? En corazones sanos puede aparecer, sí. ¿Ya? Ahora, lo más común también es en corazones enfermos, ¿no? Asociados con cualquier enfermedad cardíaca. Por ejemplo, pacientes con infarto, con hipertensión valvular, cardiomiopatía, congénitos, en todos ellos pueden presentar arritmias, ¿ya? Aquí lo dice, ¿ya? Insuficiencia cardíaca, obviamente que sí, claro, ¿ya? Obviamente que sí, ¿ya? O sea, causa de las arritmias puede ser enfermedades cardíacas de cualquier tipo, ¿ya? Seguimos con otras etiologías, otras causas, digamos. Pueden haber factores que me facilitan o me precipitan una arritmia, digamos, cualquier cosa que me pueda causar una arritmia. Por ejemplo, una alteración electrolítica puede causar arritmias. Obviamente que sí. Mm. Una sepsis puede producir arritmias, claro. ¿Ah? Los fármacos, una sobredosificación de antiarrítmicos me puede causar arritmias, claro. La infección, el shock, la anemia me puede producir arritmias, claro. La anemia me produce taquicardia sinusal, pues, lo más común. Los antidepresivos, los simpático-miméticos, parasimpático-miméticos, los antialérgicos, también aquí falta aumentar a los antialérgicos, trastornos hidroelectrolíticos, ya dijimos, sobre todo electrolíticos, la hipercalemia, la hipomagnesemia, y todo eso puede producir, claro, la hipercalcemia te produce arritmia. Ahora, ¿qué otras causas pueden provocarme arritmias? Los desórdenes endocrinológicos tipo enfermedad tiroidea puede producirme arritmias. Por supuesto que sí. El feocromocitoma produce arritmias. Claro, también. Sobre todo taquicardia, ¿no? No. El hiperparatiroidismo también puede cursar con arritmia. ¿Ya? Ahora, cuando yo a un paciente le estoy poniendo un catéter, ¿no? Y el catéter llega al corazón y el giro del catéter me produce arritmias. Claro, me puede producir. O sea, yo lo puedo provocar. Puedo inducir arritmias. En cambio, en el sistema nervioso autonómico también, pues, cuando van a dar examen, pues, el tono nervioso de ustedes está alterado y están seguramente con arritmia, ¿no? ¿Cómo clasificamos las arritmias? Las arritmias las clasificamos de acuerdo a la frecuencia cardíaca en taquiarritmias y bradiarritmias. Entonces, de aquí vamos a empezar a hablar sobre las taquiarritmias. Y cuando hablamos de las taquiarritmias, ¿qué cosa es lo que nos interesa? Más que definición, más que saber la causa, la etiología y todo esto. He vuelto un ducho haciendo eso. No, lo más importante es el diagnóstico, ese es lo más importante. ¿Por qué? Porque según el diagnóstico, o como diagnóstico, pues tengo que tratarlo, ¿no? Entonces, según la forma del QRS. El QRS en este caso en las taquiarritmias puede estar ancho, puede estar estrecho, ¿no? Entonces habrá taquiarritmia con QRS ancho, con QRS estrechos. Y en el caso de las bradiarritmias, habrá que ver la relación de la P con el complejo QRS, ¿no? Si están asociados o no asociados. Si están asociados, sinusal, si no están asociados, habrá pues, los bloqueos auriculoventriculares. Vamos a hablar de las taquiarritmias. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las taquiarritmias de QRS estrecho? Mire, ve. O sea, la taquiarritmia que no llega pues más de 0.8, ¿no? O de 80 milisegundos de anchura de QRS. Taquicardia sinusal, auricular, flúter, fibrilación, intranodal, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay taquicardia ventricular que pueden tener complejos estrechos. Sí, hay. Hay. O al menos relativamente estrechos. Sí, hay. Claro que sí. Hay. ¿Y cuándo las taquicardias serán con QRS anchos? Bueno, todas las taquicardias mencionadas anteriormente, si coexiste con un bloqueo de rama, por ejemplo, ¿no? Tiene bloqueo de rama, entonces el complejo va a ser ancho, pues obviamente.
El bloqueo de rama puede ser preexistente, o sea, ya que ya lo tiene el paciente, o puede ser funcional. De repente aumenta la frecuencia y se bloquea la rama derecha, ¿no? Aquí tenemos la taquicardia sinusal auricular, flúter, fibrilación auricular, ¿ves? O sea, lo mismo. La taquicardia recíproca ortodrómica, o sea, por reentrada se produce esto cuando hay bloqueo, por ejemplo, de rama preexistente o funcional. Las taquicardias supraventriculares que se conducen por la vía accesoria. Claro, que se conduce por la vía accesoria. ¿Por qué es ancho por la vía accesoria? Porque la vía accesoria me está comunicando miocardio auricular con miocardio ventricular y por lo tanto es una vía de conducción muy lenta y al ser lenta, ¿qué pasa con el QRS? Se ensancha, ¿no? La taquicardia supraventricular es por vía accesoria, ya lo dijimos. La taquicardia recíproca antidrómica, o sea, es lo contrario de esto. Este es ortodrómica y este es antidrómica. Ahora lo vamos a explicar después. ¿Ya? La taquicardia por reentrada en el nodo aurículo ventricular, por Majaín, por ejemplo, claro que sí. Después hay cosas raras también que a veces hay. Y las taquicardias ventriculares, obviamente que sí. ¿Por qué? Porque un impulso que se genera a nivel del ventrículo va a ser pues de conducción muy ancha. ¿Por qué? Porque el miocardio ventricular, su conducción muy lenta, ¿no? Entonces, por lo tanto, el complejo C va a ensanchar. Esas clasificaciones según la anchura del QRS, pero según el origen tenemos auricular, lo que se origina en las aurículas, el sinusal, reentrada, aurículo ventricular, digo, por reentrada auricular, sinusal, la auricular ectópica, multifocal, puede ser fibrilación auricular, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Y en las que tiene origen en la unión aurículo-ventricular tenemos la taquicardia por reentrada intranodal, que es la más común de todas las arritmias es de este tipo, es la taquicardia intranodal. La taquicardia de la unión aurículo-ventricular, que son no paroxísticas, son por automatismo aumentado. Las taquicardias en las que participan vías accesorias. Estamos hablando de taquicardias auriculoventriculares ortodrómica, antidrómica, etcétera, etcétera, etcétera. Por Majaín y también hay la incesante, mírenme. ¿Ya? Y las que se originan a nivel ventricular tenemos de las extrasístoles ventriculares, parasístoles, monomorfa sostenida, no monomorfa no sostenida, polimorfia, causales de Points repetitiva, fascicular, catecolamina dependiente. O sea, miren el amplio rango de taquicardias ventriculares. Y cada uno, claro, tiene su determinado pronóstico y su determinada forma de tratar. Entonces, por eso es que es importante hacer el diagnóstico. No todas las arritmias ventriculares se tratan de igual forma, pues. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de una taquiarritmia? Ya está. Comenzamos con el cuadro clínico. El paciente viene y se queja de qué. ¿Se queja de qué? En el caso de taquiarritmia se va a quejar de palpitaciones. Pues va a decir, tengo palpitaciones o se me acelera el corazón, ¿no? Estoy tranquilo y de un momento a otro empieza mi corazón a acelerarse. Bueno, entonces va a tener palpitaciones, ¿ya? Y dependiendo del grado de las palpitaciones, podrá tener pues disnea, podrá tener pues angina, síncope. Cuando es muy rápido puede llegar a síncope, ¿no? Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, empeora la insuficiencia cardíaca, claro que sí, tiene insuficiencia cardíaca. Colapso circulatorio, la presión se chorrea, claro, puede ocurrir. Si el ataque ritmo es muy rápido, por ejemplo, entonces en cada latido, pues el bombeo disminuye tanto que hay un colapso, ¿no? Circulatorio. Pulso arrítmico. El paciente a veces dice, no, yo me toco el pulso y lo siento que, no lo siento parejo, dicen, ¿no? Muy bien. Pero ¿cómo establecemos el diagnóstico? El diagnóstico se basa en el electrocardiograma, pues. En el electrocardiograma. O sea, viene el paciente, ya sea la consulta o a emergencia, quejándose de palpitaciones, y ustedes qué van a hacer? Tomarle un electro, pues lo mínimo, ¿no? Y el electro van a ver cómo es el QRS. Primero, el QRS está ancho o estrecho. Si está ancho, tiene que ver pues si hay P. Y si hay P o no hay P. Y ver si hay ondas P, ver la correlación de las ondas P con el complejo, ¿no? O sea, con el QRS. Si la relación es 1-1 o están disociados. ¿Qué quiere decir disociados? ¿No? Que la onda P esté por su cuenta, por ejemplo, latiendo a 80 latidos por minuto, y la frecuencia ventricular esté por su cuenta también, latiendo, por ejemplo, a 40 por minuto, están disociados, ¿no? Entonces ahí no hay relación, pues ahí no existiría relación. Entonces aquí es importante ver la relación con el complejo. ¿Ya? ¿Cómo identificamos? Viendo el QRS. Ahora, por el QRS, ¿qué puede ser?
taquicardia ventricular o no ventricular. O sea, puede ser taquicardia ventricular o supraventricular con aberrancia. ¿Ya? Entonces, si yo veo al paciente que tiene una taquiarritmia con QRS anchos, la pregunta que voy a hacer es, obviamente, va a ser si es taquicardia ventricular o no. ¿No? Entonces, yo tengo que preguntar al paciente si hay antecedentes. Si el paciente no tiene antecedentes, me entra la duda, ¿no? Pero si tiene antecedentes, si el paciente dice, bueno, el año pasado tuve infarto de miocardio, considero una taquicardia ventricular, pues. ¿Ya? Hasta no demostrar lo contrario. O sea, ahí, en ese caso debe ser manejado como una arritmia ventricular. ¿Ya? Ahora, si fue o no fue, ya es otra cosa después se ve, pero sospecharemos ante una cardiopatía subyacente de una taquicardia ventricular. Y más sumados a la repercusión hemodinámica. Si el paciente está chocado, obviamente voy a pensar más en taquicardia ventricular, ¿no? Que en supraventricular. Esto no es absoluto, no es una regla absoluta, porque pacientes con taquicardia ventricular pueden estar hemodinámicamente bastante estables incluso, ¿no? ¿Ya? Hay casos de esos. Entonces, pero ¿cómo yo diferencio, pues, si es, por ejemplo, digo, es QRS ancho, si puede ser taquicardia ventricular o supraventricular con aberrancia por bloqueo de rama? Entonces tengo que yo saber qué cosa es una aberrancia, pues. Si no, ¿cómo yo defino qué cosa es una aberrancia? ¿Cómo yo puedo decir esto es aberrado si yo no sé qué cosa es una aberrancia? Entonces, definamos qué es una aberrancia, pues. Una aberrancia no es más que el ensanchamiento o un retardo, ¿no? Del QRS debido a un retardo o a un bloqueo de la conducción de los impulsos, ¿no? Y esto es debido a que puede ser a un súbito acortamiento de longitud de ciclo, una aberrancia de fase 3, que es la más común, ¿no? Puede ser debido a conducción retrógrada oculta, que es otra de las formas en donde las arritmias pueden adquirir complejos anchos, ¿no? Y la otra forma de aberrancia es en frecuencias lentas, pero en frecuencias lentas estamos hablando ya de bradiarritmias, ¿ya? Aquí no interviene en las taquiarritmias. Entonces, las taquiarritmias pueden ser aberrados por súbito acortamiento de longitud de ciclo o por conducción retrógrada oculta. Vamos a explicarlo con ejemplos. Muy bien. Y una vez que ya tengo mi electrocardiograma analizado y todo esto, con todo lo que he aprendido, debo estar capacitado, al menos mediante la electrocardiografía, de ver si es ventricular o supraventricular con aberrancia. Sumado a mi examen físico. Y en el examen físico, ¿qué voy a buscar? Signos de disociación auriculoventricular, pues. Y si hay signos de disociación, pues abona más para una taquicardia ventricular, ¿no? ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista eléctrico, o sea, yo analizo mi electrocardiograma, ¿no? Hay, digamos, puntos claves, digamos, que me dicen que ya estamos frente a una... Claro, claro, si hay latidos de fusión, si hay latidos de captura, y si hay disociación auriculoventricular, ¿no? Entonces ya me dicen que estamos frente a una taquicardia ventricular, ¿ya? Ahora, si no puedo diferenciar o no encuentro esas características, yo puedo utilizar algunos algoritmos, ¿no? Yo utilizo mucho este algoritmo de Brugada, ¿por qué? Porque es el más sencillo y el 99% de acierto cuando uno lo aplica bien, ¿ya? Siendo el primer punto ausencia de R's en precordiales, pues si hay ausencia de R's, ese es 100% taquicardia ventricular. No existe ninguna supraventricular con ausencia de R's en precordiales, ¿ya? Pero si hay R's en precordiales, entonces tengo que medir desde el inicio hasta el nadir de la S, ¿no? Si es más de 100 milisegundos, taquicardia ventricular. Pero si no es así, buscar signos de disociación auriculoventricular. Si hay disociación auriculoventricular, taquicardia ventricular, pero si no veo, no soy capaz, o el electro no se nota, pues también puede pasar eso, ¿no? Entonces ya me tengo que basar en criterios morfológicos, ¿no? Que si cumplen los criterios morfológicos para taquicardia ventricular, será pues taquicardia ventricular. Si no, taquicardia supraventricular con aberrancia. ¿Y cuáles son esos criterios morfológicos? En el caso de un patrón bloqueo de rama derecha, las ondas monofásicas o bifásicas, ¿no? Ya sea terminal o inicial, ¿no? En V1, V2, con ondas S profundas, en V5, V6, ¿no? Con S profundas, en V5, V6, abona para una taquicardia ventricular con patrón bloqueo de rama derecha. Pero si hay RSR' y la onda S no es profunda, no es grande,
Entonces hablamos de aberrancia por bloqueo de rama derecha. ¿Ya? Sería una taquicardia supraventricular con aberrancia por bloqueo de rama derecha. En el caso de bloqueo de rama izquierda, ¿abona para una taquicardia ventricular? Sí, la onda R inicial en V1, V2 es bastante ancha, empastada, y el descenso es lento, mediado, desde el origen de aquí hasta el nadir de la onda S es más de 100 milisegundos, abona para una taquicardia ventricular. Y si en V5, V6 empieza con Q, o mayor, con mayor razón. En cambio, supraventricular con aberrancia por bloqueo de rama izquierda sería pues cuando la R inicial es bastante estrecha, es rápida y el descenso es bastante rápido, sin media duda si aquí no hay Q, pues, no hay Q. ¿Ya? Entonces ahí hablamos de una taquicardia supraventricular por aberrancia de bloqueo de rama izquierda. Muy bien. Y mi examen físico que decía, donde me volví experto para ver si había disociación auriculoventricular, es básicamente tres cosas, ¿no? Buscar ondas A, pues ondas A en cañón. Ondas A tremendas en el pulso yugular, digo, en el pulso venoso, pero que no tienen ritmo, ¿no? Completamente arrítmicos. Eso me dice que está disociado. El primer ruido cardíaco variable también, pues. ¿Ya? De intensidad variable. Si varía de tono, también me dice que está disociado. ¿No? Y el pulso, digo, y la presión arterial, pues sistólica, ¿no? Latido, latido. ¿Por qué? Obviamente, si está disociado, pues en cada latido el volumen sanguíneo va a ser diferente. Entonces, por lo tanto, la presión sistólica va a variar de acuerdo a ese volumen inyectado, ¿no? Entonces, si el volumen inyectado es más, saldrá pues la presión sistólica más. Si es menos, menos. Entonces varía, latido a latido. Entonces ahí digo que ahí está disociado desde el punto de vista clínico, ¿no? Desde el punto de vista clínico. Muy bien. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Esto no es taquicardia sinusal. Esto es una arritmia, como lo ven, completamente irregular. No hay ondas P claras. No se ve ondas P por ningún lado. ¿Ya? Y esta es una fibrilación auricular, ejemplo de una fibrilación auricular. Aquí en este caso no hay ondas P, estas no son ondas P, estas son ondas, está ahí como algunos le llaman diente de tiburón o sierra, encierra, bueno, en lo que sea, pero la cosa que ondula como en esto. ¿Ya? Este es un flúter auricular. ¿Ya? Aquí si hay ondas P, ¿no? Si hay ondas P, aquí también son irregulares, parece una fibrilación auricular, pero a diferencia de aquí, aquí hay ondas P claritas, se notan las ondas P, aquí hay ondas P, acá hay onda P, acá hay onda P, en uno hay onda P, aquí 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 hay onda P. Ahora, si estas ondas P son todos de la misma morfología, estamos hablando de una taquicardia auricular unifocal. Pero si estas ondas P variaran de morfología, o sea, de forma, estaríamos hablando de una taquicardia auricular multifocal. ¿Ya? Multifocal. En este caso tenemos una taquicardia bastante rápida, donde no vemos claramente onda P, no se ve la onda P. Cuando no vemos la onda P claramente en una taquicardia de este tipo, estamos hablando de una taquicardia intranodal. ¿Ya? Taquicardia intranodal. ¿Ya? Aquí tenemos algunos otros trazados, por ejemplo, donde está el automatismo alterado. Aquí no hay onda P que lo antecede, no hay onda P que lo antecede. La onda P está atrás, aquí está la onda P. ¿Ya? Se está inscribiendo detrás, o sea, detrás del complejo. Aquí vemos la onda P. Sí, y acá este es un trayecto largo, después parece como que se restableciera, pero sigue sin notarse aquí la onda P. La onda P retrógrada, aquí todavía se ve, aquí ya no se nota tanto, aquí podría ser, y después aquí aparece la onda P antes, después aquí aparece la onda P antes, parece, y aquí la onda P aparece antes, ¿ya? Después otra vez la onda P como que se pierde, ya se pierde y no vemos la onda P, aparece por acá, aparentemente por acá, bien tardío, ¿ya? Que no se sabe si conduce o no conduce. Bueno, pero este es un ritmo claramente de la unión, o sea, de la unión auriculoventricular, ¿no? Esta es una taquicardia en donde el impulso está siendo conducido por una vía accesoria, ¿no? Tenemos la onda P, ¿no? Y PR bien cortito, entonces aquí es la onda delta. Esta onda es la delta, ¿no? O sea, la conducción está dándose por la vía accesoria. Entonces vemos cómo el complejo se ensancha, ¿eh? Cómo el complejo aquí se ensancha. Pero estamos frente a una taquicardia, no, aquí la frecuencia está bien, aquí.
pero bruscamente hace taquicardia, como ven ustedes. Pero durante la taquicardia no se conduce por la vía lenta, ¿no? Digo, no se conduce por la vía accesoria. Por lo tanto, desaparece la onda delta. Aquí no vemos onda delta. Entonces, esto sería simplemente que pasó a una taquicardia sinusal, porque todos tienen onda P, que los antecede, ¿no? O sea, en este caso la descripción sería una taquicardia sinusal sin conducción por la vía accesoria. Sin conducción por la vía accesoria. Aquí, ¿qué tenemos? Miren, ve, este trazado es bien interesante. Este es un trazado de una derivación, no sé qué derivación será, pero la cosa que aquí ven ustedes la morfología de los complejos, y da lugar a cierta variación llama la atención, y aquí llama la atención esto, ¿ya? Esta es una onda P que está completamente disociada, ¿no? Justo cayó aquí para que se pueda ver, pero después cae, parece que aquí hay aquí, ¿ya? Después se pierde porque probablemente coincide con el complejo QRS. Pero lo que sí está bonito es este complejo de aquí, que es una entre lo normal y lo anormal, digamos, es como un punto intermedio. Este es un latido de fusión, pues. Y este es el latido normal, como debe ser. Eso es un latido de captura. El latido de fusión y de captura es una taquicardia ventricular. Aquí no tengo dudas, porque además hay disociación. La torsades de Pointas, o sea, la torsades de Pointas es esto, que va oscilando desde lo más chiquito hasta lo más grande. Es una forma de una taquicardia ventricular multiforme, ¿no? O prácticamente ya se podría considerarse como una, ¿no? Uh, como un flúter ventricular, algo así, oscilatorio, ¿no? Oscilatorio, así le llaman a la torsades de Pointas. Esto obviamente es una taquicardia ventricular, pues, una taquicardia ventricular más rápida, ¿no? Parecería que estuviera fruteando, por eso le llaman fruta ventricular. Y esto es obviamente fibrilación ventricular. Aquí el paciente ya está pues en shock, está, ¿no? ¿Qué shock? Está muerto, está en reanimación cardiopulmonar. Ya está en reanimación cardiopulmonar. Muy bien, hasta ahí va a ser esta clase primero, nos seguimos mañana. Pero lo que yo quiero mencionarles es esto de acá. Vamos a ver, un momentito. Vamos a ampliar un poquito los conceptos que ya he mencionado. ¿Me escuchan, no? Se le escucha, doctor. Muy bien.
A ver, dígame si están viendo la figura. Un ratito. No ven todavía nada, ¿no? No, doctor, aún no se ve. Ya. Voy a compartir la. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí, doctor. Ya. Ahí taquicardias de QRS anchos. ¿Ya? Taquicardias de QRS anchos. Vamos a ver algunos ¿por qué la taquicardia puede ensancharse? ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ven, el impulso desciende por las ramas y aquí tiene un bloqueo de rama derecha. Preexistente en este caso, o puede ser funcional. Obviamente, la taquicardia se va a ensanchar. Aquí tenemos en B una taquicardia por reentrada recíproca ortodrómica, o sea, desciende por el eje normal y asciende por la vía accesoria, pues por reentrada, que ya les mencioné. Es una reentrada, pero aparte de que se está produciendo la TRO por reentrada, hay un bloqueo de rama. Por lo tanto, el complejo va a ser bien ancho. Cuando la conducción se produce por la vía accesoria, también el complejo va a ser bien ancho. Antidrómica. El antidrómica es lo contrario de esto. El descenso es por la vía accesoria y el ascenso es por el eje normal. Obviamente, si desciende por la vía accesoria que conduce miocardio auricular y ventricular, el complejo es muchísimo más ancho. Una de las taquiarritmias supraventriculares donde los complejos son muy anchos y simulan una taquicardia ventricular es extras, antidrómica, por si acaso. ¿Ya? Este es Majaín. ¿Por qué Majaín? Porque Majaín pues conduce al miocardio. El miocardio es de conducción lenta, entonces se bloquea. Y obviamente taquicardia ventricular o una arritmia ventricular, digamos, va a ser complejos anchos. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Un ritmo, ¿no? Parece sinusal, aunque la PR está un poco largo, sí, parece sinusal. Y bruscamente hace una taquicardia supraventricular, pero comienza, míreme, con complejos anchos. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó aquí? Hubo un súbito acortamiento. El impulso debía de repetirse aquí más o menos. Súbito acortamiento. Entonces, se ha acortado tanto que este impulso está cayendo casi en el refractario de este. Entonces, se ensancha. En este, hasta que se va arreglando. Y prácticamente la taquicardia ya ocurre, mírenme, con QRS estrechos que prácticamente simulan casi lo normal, ¿no? Solo que están más altos. Este no es ventricular, pues esto no es, en la vida sería ventricular. Esto es una supraventricular con aberrancia por bloqueo de rama, digo, ¿no? Por aberrancia, aberrancia fase 3, digamos, aberrancia fase 3. O sea, la longitud de ciclo se ha cortado muy bruscamente, digamos. ¿Ya? Súbito acortamiento de la longitud de ciclo. Aberrancia de fase 3. Y aquí tenemos algunos ejemplos de aberrancia de fase 3, dependiendo del acoplamiento, ¿no? Por ejemplo, en V1, este es el normal y esta es la aberrancia, ¿no? Es normal la aberrancia, digo, el extrasístole, este es el extrasístole y aquí el electrasístole. Miren cómo el extrasístole cambia de morfología de acuerdo a su precocidad, ¿no? Cuanto es más precoz, más aberrado va a ser, ¿ya? Por ejemplo, acá es más tardío, entonces incluso aquí parece que tuviera onda P, es como si fuera pues un extrasístole auricular, ¿no? Pero aquí está más próximo, entonces por lo tanto, cuando estando más próximo, se aberra más, ¿ya? Se aberra aún más. Como ven ustedes, se aberra aún más, de tal forma que incluso aquí prácticamente no se nota, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ven ustedes, y aquí de otra morfología, ¿ven? O sea, de otra morfología, sobre todo en V1 se ve ese cambio de morfología, entonces estamos hablando de aberrancia de fase 3, variación. Esto es la vía accesoria, digamos, hay aberrancia por conducción retrooculta, ¿ya? Esto vamos a explicar, a ver. Vamos a trazar un puntero amarillito para que lo vean, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá vamos a aplicar
El sinusal, digamos, auriculoventricular y ventricular. Vamos a ver acá. Empieza con el sinusal, auriculoventricular y va al ventrículo. Aquí lo vemos, ¿no? Y aquí hay un extrasístole ventricular, por decir. Y el siguiente sí sufre aberrancia, ¿ya? Sufre un patrón bloqueo de rama derecha. ¿Qué pasó? Este de acá es sinusal también, porque aquí vemos la onda P. Empieza de arriba, se conduce. ¿Y qué pasa acá? Como el haz de His tiene pues dos ramas, tiene la rama izquierda y tiene la rama derecha. Este impulso ventricular ha invadido la rama derecha. Entonces el impulso se bloquea en la rama derecha. Y por lo tanto, este impulso se conduce con un patrón bloqueo de rama derecha, pues está siendo invadido por este impulso. Entonces está invadiéndole en forma oculta. Entonces el siguiente, ¿qué pasa? El siguiente pasa sinusal. ¿Y qué pasa? Sigue aberrado. ¿Por qué sigue aberrado? ¿Por qué? Porque el impulso que desciende por la rama izquierda invadió la rama derecha. Entonces sigue, bloquea la rama derecha y así sigue y sigue y sigue hasta que esto lo rompe, digamos. Entonces está siendo invadido la rama derecha por el impulso que desciende, ¿ya? Por la rama izquierda. Entonces esto se llama conducción retrógrada oculta, ¿ya? Es una forma de aberrancia, ¿ya? Y dijimos aberrancia de fase 3, bueno, es cuando bradiarritmia, ¿no? Bradiarritmia, en caso de bradiarritmia, es aberrancia de fase 4, diré, perdón, de fase 4. Muy bien. Hallazgos que sugieren que estamos frente a una taquicardia ventricular. Veamos aquí, a ver, vamos a analizar esto. Primero acá tenemos en la columna C el basal. En la columna B, una taquicardia QRS anchos. En la columna A, también una taquicardia QRS anchos. Veamos. QRS ancho o estrecho. Ancho, evidente. ¿Hay ondas P o no hay ondas P? Se mira. En la derivación 2 o 3. En la derivación 2, aclaro, aquí está onda P. Aquí está la onda P. Aquí está la onda P. Sí, hay onda P. Aquí está la onda P. En ABL aparece allí. En 3, aquí está. Qué lindo se nota en 3. Aquí está la P. Aquí está la onda P. Aquí está la onda P. Pero está disociado. Esto ya va para más una taquicardia ventricular, ¿no? Va más por una taquicardia ventricular. ¿Y el patrón es qué? Bloqueo de rama. En este caso el bloqueo de rama izquierda, ¿no? Predomina primeramente lo negativo, bloqueo de rama izquierda. Entonces, la R no me ayuda. Bueno, el descenso no es tan ancho, no parece, pero acá empieza con Q. Miren, con Q y con Q. En V5, V6. Y miren que a este nivel prácticamente como que se estrechara, ¿no? Pero es una taquicardia ventricular, evidentemente con un patrón bloqueo de rama izquierda, ¿no? Y aquí, es el mismo paciente, pero tiene los complejos incluso un poco más anchos. Entonces veamos, QRS ancho, sí, ancho. ¿Hay ondas P o no hay ondas P? Buscamos en la dirección 2, aquí hay onda P, claro. Aquí está la onda P. Aquí está la onda P, está disociado, obviamente que sí, está disociado por completo. Ahí está. Ya. Entonces nos vamos a ver el patrón, bloqueo de rama derecha, onda monofásica, aquí está la onda P, más clarita todavía, más claro que esto, ya no puede haber. Y la onda S es muy profunda en V5, V6, miren, ve, hasta V4, ¿no? Profunda, R prácticamente no existe. ¿Ya? Entonces, esta es una taquicardia ventricular, patrón bloqueo de rama derecha, en un mismo paciente. Pero vemos el electrocardiograma de base, ¿qué cosa tiene? Ritmo sinusal, tiene esto, QS acá, QS acá, QS, es un infarto, es un infarto anterior. Este paciente tiene un infarto anterior. Entonces, en un paciente con infarto anterior ha presentado dos tipos de taquicardia, ¿no? Quiere decir que tiene dos focos, por si acaso, dos focos arritmogénicos que generan arritmias. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este trazado, veamos, V1, V2, V3, V4, V5, V6. No hay onda R acá. Aquí no hay onda R. Todo es QS, como QS, QS, QS. No hay R aquí. Este es taquicardia ventricular. 100% taquicardia ventricular. 100% taquicardia ventricular. Ese es el primer criterio de Brugada, ¿ya? ¿Ya? Según Brugada, pues esto es lo que da pues 100% de taquicardia ventricular. Veamos aquí.
Bueno, este es lo mismo, ¿no? Este es lo mismo. Acá no hay R's, no hay R's en V1, en V2, V3, V4, V5, no hay R's. Este es taquicardia ventricular. 100% taquicardia ventricular. Aquí, ¿qué pasa? ¿Los complejos están anchos? Obviamente que sí. ¿Hay ondas P? Bueno, difícil de ver. No sé si serán ondas P. No sé. Bueno, pasa pues así. No estoy seguro de que sean ondas P, pero los complejos están anchos. ¿Y por qué están anchos? Porque se están conduciendo por una vía accesoria. Esta es la onda delta. Onda delta, onda delta. Entonces, en este caso es una taquicardia. Si es taquicardia, si está a más de 100, ¿no? Que está siendo conducida por la vía accesoria, ¿ya? Conducción, taquicardia supraventricular, donde la conducción auriculoventricular está siendo por la vía accesoria. Muy bien, aquí veamos. Una taquicardia que parece normal aquí, si ustedes ven aquí, normal. Pero por aquí en V1, V2 ya se ensancha, el patrón bloqueo de la rama derecha. Monofásica, las ondas S profundas en V5, V6 abona más para una taquicardia ventricular. Pero veamos, complejos anchos o estrechos. Bueno, anchos yo diría que sí. ¿Hay ondas P o no hay ondas P? Busco. Aquí hay una onda P, clarita, una onda P, que no se repite. Entonces no tiene un patrón esa onda P. Abona más para una taquicardia ventricular. Pero ¿qué cosa es lo que me llama la atención? ¿Qué otras características? En V1 vean este complejo de aquí. Aquí, vean este complejo de aquí, aquí. Este de aquí es el de acá. Entonces lo veo en V2. Este es aquí. Y esto es pues, su morfología prácticamente normal, ¿no? Del QRS. Entonces, estos son los latidos de captura, pues, latidos de captura. Claritos, ¿no? Entonces, estos latidos de captura me dicen que este es una taquicardia ventricular. O sea, latidos estrechos durante la taquicardia ventricular es pues, signo de taquicardia ventricular, como vemos. ¿Ya? Veamos aquí. ¿QRS anchos? Sí. Este es el basal. Ondas P. Me rompo la cabeza y no sé, no veo yo por dónde puede estar la onda P. Estará metido por ahí. Bueno, pues si no hay ondas P y complejos anchos, entonces me pregunto, ¿taquiventri o supraventri? Me voy al criterio morfológico. Hay RSR', aquí está la RSR', y la onda S no es profunda. No es profunda, entonces es una supraventricular por aberrancia de bloqueo de rama derecha. ¿Ya? Por bloqueo de rama derecha. Y aquí, ¿qué parece? A ver, del basal, no veo que haya habido infarto, bueno, no lo sé. Pero el complejo está ancho, ¿hay ondas P o no hay ondas P? Bueno, bien difícil de ver, aquí parece que hubiera P retrógrada acá. P retrógrada. Puede ser que la conducción VA sea evidente. Si hay eso, más va abona para una taquicardia ventricular. Morfología, patrón monofásico. ¿Ven? Y las ondas S son profundas en V5, V6. Abona más para una taquicardia ventricular con un patrón bloqueo de rama derecha. Aquí, ¿qué vemos? ¿Los complejos están anchos? Sí, están anchos. Ondas bien rápidos, además es una taquicardia muy rápida, ¿no? Demasiado rápida. Ondas P, cuando es más rápido, pues la onda P es más difícil de ver. Pero en V1 vemos que tiene un patrón bloqueo de rama izquierda, con un descenso abrupto, empuñalada. Y aquí veo un V5, V6, por donde lo busque y trate de encontrar la onda Q, no encuentro. No encuentro. Esto abona más para una taquicardia supraventricular con aberrancia por bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? Y aquí, lo contrario, complejos bien anchos, como ven ustedes. La onda P me sigue doliendo la cabeza buscando la onda P y no lo veo. Entonces me voy a los criterios morfológicos. ¿Qué dice? Onda R está ancha, el descenso está lento, empastado. Y si yo mido de aquí hasta el origen, más de 100. Y aquí comienza con Q. ¡Ay, qué linda la Q! Ahí está la Q. Aquí está la Q. Esta es una taquicardia ventricular con un patrón bloqueo de rama izquierdo. ¿Ya? Con un patrón bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? Esta es una taquicardia que está siendo conducida por la vía accesoria, como lo ven ustedes. Aquí tiene la onda delta clásica y aquí es igual, conduciéndose por la vía accesoria. Y aparentemente la onda P se pinta acá retrógradamente, o sea, como si fuera antidrómica, ¿no? Desciende por la vía accesoria y asciende por el eje normal.
¿ya? Esto sugiere ser una taquicardia recíproca antidrómica. Los complejos son bien anchos, ¿eh? Bien anchos, simulan incluso una taquicardia ventricular. Aquí que se ve. Bueno, este parece ser el basal, ¿no? Porque tiene el ritmo sinusal y todo esto, ¿ya? Y aquí hace de pronto esta taquicardia, como vemos aquí, ¿ya? Taquicardia. Entonces aquí la duda sería pues si es supraventricular o ventricular. Fácil. Vean primero complejos anchos. ¿Hay ondas P? Claro que hay ondas P, aquí están. Aquí está, parece que estuvieran por acá se pierde. Aparentemente están disociados. Morfología, patrón bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? Patrón de bloqueo de rama izquierda, pero no veo Q. Bueno, no veo Q. Bueno, podría parecerme una supraventricular, pero ¿qué me dice mi definición? El basal es un bloqueo de rama, como ven ustedes. ¿Y qué bloqueo de rama es? Un bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? Entonces, si tienen una taquicardia en un paciente que tiene de base un bloqueo de rama, ¿no? Y durante la taquicardia ese bloqueo de rama como que tiende a desaparecer, porque aquí es diferente la morfología, por ejemplo, de 2 con 2, 3 con 3 es diferente la morfología, como ven, y complejos parece más estrecho, esta es una taquicardia ventricular, ¿ya? Incluso aquí se ve la onda P, aquí una onda P que está disociada, por aquí la onda P disociada, la onda P por acá disociada, por aquí se ven mejor las ondas P en V1, ¿ya? Entonces, aquí, y todos dirán, ¿por qué no veo la onda Q? Así pues pasa, ¿ya? Si no, pues qué lindo, sería fácil la medicina, ¿no? ¿Ya? Por eso la medicina es para inteligentes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos son ustedes? 22, 21. ¿Cuántos son? Delegada. 22, doctor. En la delegada 22. tengo problemas de Entonces, conexión. entonces 19, 20, 21, 22. Han faltado 3. Me voy a bajar la asistencia. Un momentito. Bueno, la asistencia yo se lo mando a la doctora Palomino y ella ya verá qué hace. Ustedes están, ¿no? Están Lozano, González Peralta, Mancotunqui, ¿no? Matamoros. Ese es el grupo, ¿no? Doctor, eso también. ¿Ah? No, sí, estoy bajando la asistencia, por eso les decía, ¿no? Doctor, nuestra delegada nos acaba de comentar que se le fue el internet por un momento. ¿El mío? Nos No acaba de creo. avisar hace un par de minutos. Gracias, Katy. Doctor, se me había ido el internet, doctor. No sé qué pasa con la zona en donde estoy. Doctor, tengo que tomarle foto a la asistencia. Para ello tengo que pedirle a cada uno de mis compañeros que abra su cámara. Que haga su cámara, pues. Vamos a Sí. que bajarlo acá. Ustedes son del cuarto grupo, ¿no? Asistencia, ya está. Guardamos, ya está. O sea, ¿quieren que comparte esto o ustedes mismos lo bajando lo han visto la asistencia? ¿Ustedes lo pueden ver la asistencia?
Lo tiene que bajar usted, doctor, porque usted creó la Yo lo tengo que reunión. bajar. Entonces tengo que compartirlo con ustedes. Es así, ¿no? Ya, un momentito entonces, porque eso